Señor, te damos gracias por la vida que nos das, Padre Santo, por el privilegio de estar nuevamente aquí, por tu palabra, Señor, que vas a hablarnos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu palabra, Padre, que es eficaz en nuestras vidas, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos comprender lo que tú quieres hablar a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy es el carácter y la madurez. Fíjense que un hombre, un joven, él estaba buscando su pareja. Y siempre le había dicho a Dios que le ayudara a buscar su pareja. Y él hizo un acuerdo con Dios en que cada que le llamara la atención a alguna chica, él iba a ayunar 3 días, iba a estar orando para que Dios lo dirigiera si esa era la adecuada o no. Entonces, cada que a él le llamaba la atención una chica, él se ponía a orar y a ayunar. Y al final de cuentas, siempre terminaban alejándose, o pasaba una cosa o pasaba otra cosa, pero terminaban alejándose de él. Hasta que un día, llegó una chica a su congregación y él dijo: esta sí de verdad me gusta, ¿no? Se aferró a ella y dijo: ahora sí no voy a orar ni voy a ayunar, porque siempre terminan alejándose y no quiero que ella se aleje de mí. Después esta chica lo traicionó, lo batió y él terminó pues llorando por no haber consultado a Dios. Y dice que él fue al campo y allá le habló Dios y le dijo: quiero que veas ese árbol de guayaba que está allá. Y él se acercó al árbol de guayaba y le dijo: si ves esa guayaba que está ahí, si puedes alcanzarla. Y dice él que vio la guayaba y se veía hermosa esa guayaba. Y que le dijo: sí puedo alcanzarla. Y le dijo él: tómala. Pero al tomarla, al arrancarla, de frente se veía hermosa, madura, rica, lista. Pero por la parte de atrás estaba verde, muy verde. Y Dios le dijo: así como esa guayaba que está ahí, así era esta chica. Y yo necesito una mujer madura para ti. ¿Alcanzas a ver otra guayaba que está más arriba? Y que le dijo: sí alcanzo a verla, Señor. ¿Y puedes tomarla? ¿Es alcanzable para ti así? Y él le dijo: no, necesitaría buscar algo con que subir para poder alcanzarla. Y él le dijo: busca algo con que pueda subir. Y él subió y alcanzó la guayaba. Pero esta vez la guayaba estaba totalmente madura, muy rica, con un color muy hermoso. Él la probó y estaba al puro punto para comerse. Y le dijo: yo quiero una mujer así, madura para ti. Que no tengas que estar educándola, batallando con su carácter. Necesito que tengas y que busques una mujer igual a esa guayaba, que tal vez no la alcances con tan solo estirarte. Tal vez vas a tener que esforzarte para poder alcanzarla, porque está madura. Pero yo quiero que tú también madures igual que esa guayaba. Y cuando tú estés maduro, vas a poder alcanzarla. Y yo pienso que Dios así igual quiere que nosotros seamos como iglesia, una iglesia madura. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos o hubiéramos querido a un hombre o a una mujer caprichosa, a una niña o a un niño inmaduro?
que tal vez los principios que le enseñaron en casa no fueron los adecuados para poder formar un matrimonio estable. Tal vez este chico busque de chica en chica, esa es señal de inmadurez. O una mujer igual, que ande de chico en chico, eso también es señal de inmadurez. Y tal vez digamos, no sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. Sí sabemos lo que hacemos. Lo que pasa es que no hemos madurado. A veces sentimos que estamos preparados ya para poder hacer muchas cosas, pero en realidad no lo estamos. Y lo mismo pasa con la iglesia. Tal vez sentimos que estamos ya maduros para servir a Dios, para hacer esto, para hacer el otro, pero en realidad no lo estamos. Todavía estamos dejándonos llevar por nuestro carácter. Tal vez todavía actuamos o reaccionamos impulsivamente. Cada que hay un problema, cada vez que nos enojamos. La semana hubo algún problema por ahí y yo pensé que mi carácter lo tenía controlado. Yo dije, está totalmente controlado mi carácter ya. No soy la misma persona de hace 20 años. Dios ha transformado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que sin pensar reaccioné. Y Dios me decía, yo quiero que tú madures todavía más. Todavía no estás al 100. ¿Es cierto que has cambiado mucho? Que yo te he cambiado mucho más bien. Pero necesito que estés al 100. Necesito que sepas controlar tus emociones. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Y seamos sinceros, muchas veces nos dejamos llevar. El carácter tiene que ver con lo que somos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vestir, con la manera en que reaccionamos, como les decía. Todo eso Dios es lo que le interesa, que nosotros cambiemos nuestro carácter antes de solucionar cualquier problema que tengamos. Porque sabes, el carácter es lo único que nos vamos a llevar. Cuando estemos muriendo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con enojo? ¿Con incredulidad? Dios está interesadísimo en tener una esposa madura, en venir por una iglesia madura. Y quiero que me acompañes a Mateo 26:31. Te voy a decir un poco del contexto. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba a punto, a unas horas o minutos, de ir a la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Él tuvo una reunión muy personal con sus discípulos. Y estaba platicando con ellos, porque Él sabía lo que venía. Y dice la Biblia que dice así: entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas de mi rebaño, y las ovejas de mi rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. ¿Qué tal Pedro? Estaba muy seguro de lo que le estaba diciendo. Tal vez pensaba que Dios se equivocaría. Si Dios se lo estaba diciendo es porque así iba a ser. Pero tal vez la intención de Pedro
era buena. Y dice la Biblia que después de haber cenado y se fueron a cierto lugar, y allí Pedro quiso cumplir lo que había hablado con él. Y dice que sacó la espada. Su intención tal vez fue buena y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo, no, así no es. Si yo hubiese querido, yo le hubiese dicho a mi Padre que mandara una legión de ángeles para ayudarme. Pero así no es, Pedro. Todavía, pues yo creo que Pedro se quedó, ahora sí como dicen por ahí, de a 6. Y dijo, pues, ¿qué está pasando? Y lo que hizo Pedro fue huir. Huir igual que todos los demás. Igual que tú y que yo, cuando muchas veces decimos, Señor, oh, esta vez sí te voy a servir, esta vez no voy a caer, ahora sí voy a estar firme, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. Igual que tú y que yo, tal vez lo hizo así Pedro. Y pues no nos escandalicemos de lo que Pedro estaba haciendo, porque tú y yo tal vez somos iguales. Y dice la Biblia, ahí mismo hasta el 74, dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y no tan solo a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y él se acordó de las palabras que nuestro Señor le estaba diciendo, todavía no estás preparado, Pedro, todavía te falta un proceso más. ¿Sabes? Todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios quiere que nosotros maduremos. Y hay veces que tenemos que pasar por circunstancias difíciles para madurar. Hay veces que tenemos que sufrir para madurar, para pensar en lo que realmente somos, en lo que tal vez alguien nos aconsejó por ahí y dices, pues hubiera hecho caso a lo que me estaba diciendo o a lo que Dios me está hablando. Todo en la vida nos lleva a un proceso para madurar. Y Dios quiere una iglesia madura, como lo decía la anécdota de al principio. Yo no creo que Dios quiera una novia berrinchuda, o una novia que diga siempre sí, mañana no. Hoy sí, como en el matrimonio, cuando vienen circunstancias difíciles y después dices, ay no, siempre ya no, me regreso con mis papás. O el hombre, mejor me busco otra, ya me aburrió esta. Yo creo que Dios quiere una iglesia madura, en la que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tengamos, pues sigamos creyendo fielmente en la palabra de Dios, en lo que Él nos está diciendo. Y este es un caso nada más, podría haber muchísimos más, como lo es Pedro. Pero otro caso es el de Moisés. Moisés, dice la Biblia, que fue un niño salvado de las aguas, que por provisión divina llegó a levantarse a vivir en un palacio, que dice la Biblia que ahí estuvieron enseñándoles y él fue educado conforme a las artes de Egipto, en abundancia, la cultura de Egipto, que estuvo preparado
en palabras. Yo creo que él fue a las mejores universidades, que él estaba preparado, era un hombre preparado. Pero cuando se dio cuenta que él no pertenecía a ese pueblo egipcio, sino a un pueblo esclavo, dice la Biblia que él quiso ayudar al pueblo de Egipto. Cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, dice la Biblia que él fue y lo defendió y entonces lo mató por querer ayudar a alguien de su pueblo. Y acompáñame a Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían, o sea, él llegó a pensar que todavía los israelitas comprendían que él era en sus fuerzas, era en su conocimiento, era en sus influencias egipcias. Pero Dios dijo, no es en tus fuerzas, no es en tu conocimiento, no es como tú pensabas que el pueblo te iba a seguir todavía, sino dice la Biblia en el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratéis unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y este hombre pensaba que era en sus fuerzas, en sus conocimientos. Y sabes que la inmadurez a veces retrasa las bendiciones de Dios. A veces decimos: ya estoy preparado para que me bendigas, ya he pasado por muchas circunstancias difíciles, ya, ¿por qué no me bendices? Porque tal vez todavía no estamos listos. Pensamos que estamos listos como Pedro, como Moisés, que por conocimientos, por influencias, por sus fuerzas, podemos hacerlo. Y sabes, quizás todavía no llega a algunas cosas, porque tal vez tú y yo podamos alejarnos de Él. Y Él está viendo más adelante. Él lo que quiere es que nosotros moldeemos nuestro carácter, que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, y no tan solo distinguirlo, porque a veces lo distinguimos pero no lo hacemos. Y Dios le dijo: no, sabes, todavía te faltan 40 años, vamos ahí mismo en el 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 40 años pasaron. ¿Qué tal? 40 años en los que Moisés fue procesado. Dice la Biblia que fue el hombre más humilde y manso de toda la tierra. Después de haber sido un iracundo que se dejaba reaccionar por sus emociones, Moisés, ahora el hombre más manso, después de haber pasado 40 años en el desierto. Cuando era niña, veía a los ancianitos
a la gente mayor y yo decía, o daba por un hecho que era gente madura. Pero no. Hay personas que pueden llegar hasta 70, 80 años y siguen con inmadurez. Y si somos inmaduros, así, imagínate en lo espiritual. Totalmente estamos equivocados. Y en Números 12:3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios moldeó su carácter. Y para eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero déjame decirte que eso fue lo que le dio fuerzas para soportar las quejas, las disputas de un pueblo que no quería renovar su mente, de un pueblo que no quería madurar espiritual y físicamente. Eso fue lo que Dios lo fue moldeando para que Él, cuando llegara al pueblo de Israel, tuviera esas fuerzas para hacerlo. A veces nos preguntamos por qué otras personas no le sufren menos que yo. ¿Por qué pasaron? Porque Dios está moldeando nuestro carácter. Está moldeando que quiere que seamos maduros. Él no se va a llevar una iglesia inmadura, caprichosa. Él quiere una persona en la que pueda trabajar, que sean un equipo, en la que pueda confiar. No en alguien que en cuanto se enoje ya dice todo. Él quiere una persona madura, una iglesia madura. Que no nos dejemos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Pero también recuerde que Moisés fue un hombre que se dejó usar por Dios para hacer maravillas, prodigios, como ningún otro hombre antes que él y muy pocos después de él. Es como un plato de comida. Si tú vas a un restaurante, tú llegas y ves el plato así muy bonito y lo pruebas y está delicioso. Pero antes de eso tuvo que haber un proceso. Antes de eso tuvieron que sembrar, no sé, los jitomates, las papas. Tuvieron que traerlas, transportarlas, venderlas. Alguien tuvo que ir a comprar, alguien tuvo que preparar para que ese plato estuviera ahí. Así es lo mismo con nosotros. Tú no sabes si aquella persona que es hoy una triunfadora o una profesionista, todo lo que tuvo que pasar, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber hecho sacrificios. Y fíjate que muchas veces venimos a la iglesia esperando que Dios nos sane, que Dios resuelva nuestro problema. Pero Dios está más interesado en cambiarte. Es cierto que puede resolver nuestro problema, que puede sanarnos, porque Él todo lo puede. Pero Él está más interesado en nuestro carácter que en solucionar nuestro problema. Y sin proceso no hay bendición. Como te decía, queremos llegar a ser un ingeniero sin estudiar. ¿Sí? Queremos poner un negocio y ser ricos ya, de la noche a la mañana. ¿Sabes qué, Señor? Quiero casarme ya. Sin esperar. Y sopas nos estrellamos por no esperar en las cosas de Dios. Todo lleva un proceso. Sin proceso no hay bendición. Y quisiera que me acompañaras a ver este video.
Es muy pesada, la cortaré un poco. Señor, la cortaré un poco más. Así será más fácil de cargar. Muchas gracias, mi señor. Utilicen sus cruces como puente para cruzar. Dios nos da la carga que podamos llevar. Cuando Dios nos da una carga, no preguntes el por qué, ya que al final del camino entenderás que fue lo mejor que Dios decidió para ti. Este video es de un hombre que va cargando la cruz y todo lo queremos más fácil, todo lo queremos sin un proceso, y cuando nos damos cuenta y nos dicen utiliza la cruz para poder pasar los procesos, cuando ya le cortamos ahí, aquí nadie puede ayudarte. Es necesario que pasemos por esos procesos. Y esos procesos los utiliza Dios para cambiarnos. Y si no, pues podríamos preguntarle a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, sin que lo busques. Puedes buscarlo después en tu casa, en Génesis 12. Habla de la historia de Abraham, que fue un hombre que Dios le dio una promesa de un hijo. Cuando Dios le prometió o le habló a Abraham, Abraham tenía 75 años y pasaron 5 años y nada, y pasaron 10 y nada, y pasaron 15 y nada. Y ese es el problema de nosotros, que no sabemos esperar. No sabemos esperar en Dios, y a veces empezamos a dudar. Bueno, como no viene el hijo, como no viene el novio, el marido, como no viene la bendición, pues yo lo voy a hacer a mi manera, como lo hizo Abraham. Y hasta el día de hoy, dice la Biblia que él se unió a su concubina, tuvo un hijo con ella, porque pues Dios no respondía o se tardaba mucho. Está en Génesis 11:14, si después lo quieres buscar. Y hasta el día de hoy hay guerras
todavía por esa decisión que Abraham tomó. Y quisiera que me acompañaras a Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se ajusta, y así el hombre ajusta el rostro de su amigo. Otra versión dice que hierro con hierro saca filo. Y sabes, las personas que han llegado a nuestras vidas, para bien o para mal, es para sacarnos filo. Es para moldearnos, para humillarnos, para bendecirnos, porque debemos de aprender de lo bueno y de lo malo. Y yo sé que te sabes la historia ya, tal vez quisiera que recordaras a José en Génesis 20, fue un hombre que lo vendieron sus hermanos, pasó por varias etapas. José pasó por la etapa de estar con sus papás, que yo creo que fue una etapa bonita, porque ahí había mucho cariño, aunque hubo mucha distinción entre los padres, que yo creo que no debió haber sido así, pero no me voy a enfocar en eso hoy. Pasó por la etapa de esclavo. Ahí estuvo conviviendo con esclavos. Pasó por la etapa de estar en la cárcel con gente que también estaba ahí. Pasó por la etapa del copero y después de estar en un palacio. Pasó por varias etapas este hombre. Y sabes, Dios lo usó. Y tal vez él llegó a pensar, ¿por qué estoy en la cárcel injustamente? Porque fue algo difícil. Pasaron muchos años para que pudiera cumplirse, para que él fuera moldeado, para poder ayudar a más gente. Tal vez él era un chico inmaduro, me imagino que sí, porque él empezó a contar sus sueños a sus hermanos, aún todavía sabía que lo aborrecían y seguía contándoles el sueño, ya no les hubiera contado nada. Ya no les hubiera contado, ya no hubiera hablado nada. ¿Por qué le hizo? No lo sé, tal vez fue inmaduro, tal vez estaba demasiado consentido. Y sabes, yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran. Y está bien, ¿no?, que los ayudemos en lo que podamos. Pero también deben de aprender a valorar lo que hay en casa. Deben de aprender a madurar para que el día de mañana sean todos unos hombrecitos, todas unas mujercitas, que tengan sus principios bien fundados en la palabra de Dios. Y tú y yo conocemos de lo que son capaces nuestros hijos. Lo sabemos muy bien, pero hay veces que queremos tapar sus pecados, como lo hizo Elí con sus hijos, como lo han hecho muchas otras, Sansón. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos la madurez. Debemos de enseñarlos a ser responsables de sus hechos, de sus hábitos. Y sabes, hay gente que va a ir de paso, hay gente que va a llegar a tu casa, a tu vida de paso, hay gente que tal vez se quede algún tiempo y hay gente que tal vez se vaya. Pero con todo eso nosotros debemos de aprender a ser maduros. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre Santo, a madurar en tu palabra, Señor. Enséñanos a entender
objetivo por lo que venimos a la tierra, Padre. Enséñanos a confiar en ti, en tu palabra, Señor. Enséñanos a tomar las cosas buenas y las cosas malas también, aprender de ellas, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a ser responsables, a ser maduros, Señor, a ser una iglesia madura que te sirva, que te busque, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y te damos gracias por tu palabra, Señor, y bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Muchas gracias, hermano. Sigue conectado. Dios te bendiga.